Que el fenómeno continúa como un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 280 kilómetros y ráfagas superiores. Se encuentra a unos 180 kilómetros al oeste-sureste de Kingston, de Jamaica, y a 465 kilómetros del suroeste de Guantánamo, Cuba, moviéndose lentamente hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Entre las provincias afectadas figuran zonas claves de producción arrocera, donde las fuertes lluvias, inundaciones y cortes de acceso han mermado cultivo, infraestructura y maquinaria asociada. Productores de arroz, de banano y de café, que son los que he visto que más han gritado, advierten que esta crisis desestabiliza la economía del país y que las pérdidas pueden impactar tanto la siembra como la seguridad alimentaria. En Haití, más de 2,000 personas fueron acogidas en escuelas y centros comunitarios habilitados como refugios de emergencia. Eso fue un ciclón batatero en Jamaica. Las que da imágenes pena, son horrorosas. Sí. Alcanzó dentro del territorio jamaiquino el máximo número en la escala de medición que se llama Saffir-Simpson. Alcanzó categoría 5, después de eso no hay más nada, llegó hasta ese punto, arrasó con todo en la madrugada de ayer con vientos máximos superiores a 280 kilómetros por hora, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El avión cazatormentas que tenía Estados Unidos monitoreando el avión tuvo que retirarse, a esos niveles llegó. Cientos de miles de personas están sin electricidad por el impacto del huracán, informaron las autoridades. Más de 530,000 jamaiquinos no tienen electricidad y desde el sábado ya había, o sea, desde la semana pasada, al igual que aquí, ya habían grandes olas y grandes marejadas. Ahora entonces le toca a Cuba, que lo va a recibir con mayores dificultades que el resto, porque Cuba ya estaba en una situación difícil con materia de electricidad, en materia de agricultura, de infraestructura ellos tienen fruto de su misma forma de gobierno, pero también del bloqueo que tienen. Ellos tienen van a enfrentar muchísimos más retos y dificultades que el resto de la región. Y sabiendo también la situación económica en la que se encuentra Cuba, pues ni hablar. Pero mira, aquí hay una parte en donde dice que con lo referente a Melissa, en República Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología informó que el fenómeno continúa como un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 280 kilómetros y ráfagas superiores. Se encuentra a unos 180 kilómetros al oeste-sureste de Kingston, Jamaica, de Jamaica, y a 465 kilómetros del suroeste de Guantánamo, Cuba, moviéndose lentamente hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Yo quiero que la gente entienda que cuando hablamos de 7 kilómetros por hora, la gente podría decir, no, pero eso va lento. El tema no, precisamente lo peligroso es lo lento, porque se queda ese sistema estacionado y causando daño. Todos esos daños, y además de eso también las inundaciones. Dice aquí que durante las horas de la mañana del martes, o sea, del día de ayer, las lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento afectaron provincias del suroeste dominicano como Pedernales, Barahona, hay 4 provincias en alerta roja, Bauruco, Independencia y San Juan. Miren, y quiero hacer un alto aquí, porque he visto que mucha gente habla de la posibilidad de que se pueda declarar un estado de emergencia en República Dominicana. Los que estamos aquí en la capital, en Santo Domingo, en el distrito, he escuchado mucha gente, sí, pero aquí no estamos en estado de emergencia. Hay que caminar fuera de Santo Domingo para saber cuáles son las zonas que realmente han sido afectadas. Porque si nosotros hablamos de Santo Domingo, podemos hablar de algunas inundaciones y de algunas cosas menores, pero en otras partes del país sí realmente han habido daños. Bueno, a mí me dicen, hablando de Santo Domingo, ayer yo estaba con unos amigos de Santo Domingo que allá pasó un ciclón batatero, que hay un viaje de calles y avenidas, que el asfalto está totalmente destruido, que usted tiene que andar en jipeta o en camioneta, y eso es aquí mismo en la capital. Yo que vivo aquí mismo en la Lincoln, te puedo decir que aquí todavía esta mañana estaba la brisa, que eso sonaba como en la película de terror, y tormenta eléctrica en pleno centro del Distrito Nacional. Santo Domingo Oeste, ya Francisco Peña ayer nos contó que todavía tienen situaciones de inundación y de gente
gente que perdió todos sus enséseres. O sea, no es que ayer todavía, bueno, tú me dices, yo te digo que nuestro tema de portada hoy, entre el ministro de Agricultura y Adriano Sánchez Roa, que es el secretario de Asuntos Agrícolas del Partido de la Liberación Dominicana, para irnos directamente al tema de portada, donde ellos están discutiendo qué tan grave fue el daño que ocasionó Melissa en República Dominicana y que todavía ni siquiera se ha podido totalmente cuantificar. Uno dice una cifra, otro dice otra. El PLD dice que es mayor a la que presentó el ministro de Agricultura. Siendo honestos, realmente todavía con 4 provincias en alerta roja, tú no puedes dar un informe definitivo porque realmente ahora mismo, cuando tú todavía tienes comunidades incomunicadas, tú ni siquiera realmente sabes cuál ha sido el daño real. Según el ministro, él dice que hay unas 1.340 millones de pesos perdidos de daños ocasionados por Melissa. Entre las provincias afectadas figuran zonas claves de producción arrocera, donde las fuertes lluvias, inundaciones y cortes de acceso han mermado cultivo, infraestructura y maquinaria asociada. Productores de arroz, de banano y de café, que son los que he visto que más han gritado, advierten que esta crisis desestabiliza la economía del país y que las pérdidas pueden impactar tanto la siembra como la seguridad alimentaria, que lo comentaba yo ayer. El impacto no es solamente ahora como la gente piensa, el impacto es a futuro, porque las cosechas con las que pensábamos suplir el mercado interno en los próximos meses un tiempo para se fue a pique. Entonces se comprometió la siguiente zafra. Entonces los costos de recuperación como combustible, insumos y logísticas plantean una amenaza al volumen de producción nacional justo cuando el sector estaba en plena recuperación, porque recordemos que esta no es la primera inundación. Entonces, ¿qué dice Adriano Sánchez Roa? Vamos a buscar. Adelante. Aquí. Él cuestiona fuertemente el informe del Ministerio de Agricultura sobre los daños de Melissa, alegando que las cifras no reflejan la magnitud real de los daños. Y él dice que esas cifras fueron dadas con fines politiqueros. A mí realmente me extraña, porque al que más le conviene que le den más fondos es al ministro de Agricultura, porque va a tener ¿tiene lógica? Mejor desenvolvimiento. El titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios expresó su desacuerdo con las cifras oficiales, que están alrededor de unos 2.000 millones de pesos. Él, a través de una nota de prensa, consideró que el gobierno debe de garantizar transparencia en el proceso de compensación y apoyo a los agricultores. Él dice que criticó la distribución geográfica del informe. Él dice que se concentra demasiado en el norte y que ha abandonado parte de la región sur, teniendo en cuenta que todavía hay provincias que están en alerta roja. Informar daños en 24.000 tareas en la región norte y solo 7.700 en la provincia del sur, que permanecen aún en alerta roja, evidencias otros fines ajenos a la transparencia institucional. Oye, ahora. ¿Qué él quiso decir con eso? Oye, ahora. Que el tiene interés en el norte, y no en el sur. Le da maní lo que pase. Eso es lo que él está queriendo decir. Bueno, eso es lo que él está diciendo literalmente, básicamente, para los que tienen un poquito de discernimiento y un poco de análisis, pues él dice esto, pero es como él lo dice más abajo, de manera clara, que este tipo de informe puede replicar patrones de manipulación política utilizando los programas de compensación tras fenómenos naturales para beneficiar a allegados o grupos afines al gobierno, por lo que pide Agricultura transparentar informes. Agregó que la magnitud de los daños se agrava porque había falta de mantenimiento de los caminos vecinales e interparcelarios, lo que impidió el traslado oportuno de productos agrícolas como plátano, café, maíz, yuca y hortalizas. Bueno, ese bochinche está fuerte. Yo no lo veo un bochinche, yo lo veo más como politizar una situación que se está dando actualmente. Claro, no hay forma, aunque se limpie el camino que se limpie, que cuando hay un fenómeno atmosférico como el que nosotros hemos estado pasando, no solamente por un día, no fue que llovió un día, es que tenemos ya, ¿cuánto? Como casi una semana, prácticamente. No, tenemos más, porque empezó a llover el lunes de la semana pasada,
ya hoy es miércoles. Entonces, Son politizar 10 días. y querer decir que por falta de mantenimiento a los caminos vecinales tenemos pérdida, pues yo creo que es hasta irracional, porque ¿quién controla un fenómeno atmosférico, señores? ¿Cómo hay forma? Si ha sido agua, 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 agua y agua, dime. Y la que falta, porque recordemos, miren, aquí yo tengo que por rubro, según Limber, son casi 2.000 millones de pesos. Vamos a creerle por ahora que es así. Entonces de arroz hay 40.000 quintales dañados, con pérdidas estimadas de 120 millones. De café, que son los que están realmente regados, estamos hablando de 2.847 quintales de café dañados. De plátano, guineo, lechosa, hortalizas y tubérculos, tenemos 1.700 tareas sembradas afectadas en la provincia de San Juan, Elías Piña y Azua. 3.300 tareas en Barahona, Independencia, Pedernales, con plátano, yuca, maíz, habichuelas y hortalizas. 2.700 tareas en Santo Domingo, Baní, San Cristóbal, Monte Plata, con habichuelas, yuca, plátano y cebolla. Y 29.000 tareas en La Vega, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, plátano. Y allí lo que se perdieron fue sembradíos de plátano, maíz, habichuela y hortalizas. Entonces, a eso tú le sumas las pérdidas de los productores, hay que sumarle entonces las pérdidas de infraestructura, porque muchos de estos sectores, los caminos vecinales se terminaron de destruir, los canales de riego se destruyeron, las infraestructuras críticas como carreteras y puentes también se derrumbaron. Entonces yo ayer hablaba de que ahora es que llega la verdadera tormenta, porque Melissa, sin haber entrado, dejó tras de sí un ciclón batatero, Karen. Bueno, así mismo la persona, bueno, yo misma cuando empezamos a darle seguimiento a Melissa, pensé que en algún momento esto se convertiría en huracán, pero para impactar directamente a República Dominicana. Gracias a Dios no ha sido así, a diferencia de Jamaica y lo que posiblemente le pueda esperar a Cuba, pero evidentemente todo este torrencial de agua, como decimos, ha dejado a su paso pérdidas que lamentablemente ahí están. Fue lo mismo que yo dije ahorita con el tema de la posibilidad de lo que se ha hablado de un estado de emergencia, y pues es posible que muchos no vean ahora mismo la situación, pero mira esa misma situación de pérdidas en estos sectores de rubros tan importantes. Entonces yo digo que politizar ahora mismo el tema de esta situación, que todo lo que ha traído Melissa en el ámbito de la agricultura, de la infraestructura. Mira, incluso yo estuve leyendo aquí que 63 escuelas ubicadas en zonas vulnerables han tenido situaciones de infraestructura, o sea, que también eso es una inversión que hay que hacer para poder rehabilitar estas escuelas. Entonces, realmente todavía yo creo que República Dominicana no tiene a ciencia cierta un número específico en cuanto a la pérdida económica que tenemos que enfrentar. La gente lo ve en lo inmediato, pero como tú bien señalas, todas estos sembradíos van a tener un tiempo ya. Lo que se perdió hay que volver a esperar que se siembre, que se reproduzca para poder volver a hablar de esto. Entonces, hay situaciones todavía que Melissa nos deja y nos dejará por unos cuantos meses, que no es un asunto de una semana. Eso se va a tomar casi un año recuperarnos, porque si se perdieron parte de los cultivos que iban a garantizar la seguridad alimentaria de República Dominicana en los siguientes, qué sé yo, 6 meses, eso hay que volverlo a sembrar y esperar, según el ciclo de cultivo de cada uno de estos productos, esperar a que se crezcan y se puedan cosechar. Nos esperan meses, y mientras tanto yo asumo que entonces se van a aprobar importaciones, lo que a su vez entonces crea otro conflicto con los productores de intereses, tú y sabes, una ¿verdad? distorsión de precios, de costos. O sea que definitivamente el cambio climático está produciendo daños que son incuantificables para aquellos que siguen creyendo que eso es una teoría conspirativa. Sí, señor. Ya habíamos hablado que alcanzó la categoría 5 antes de tocar tierra en Westmoreland, al sureste de Jamaica, y dejó un escenario devastador detrás. Joel, ojalá tú puedas encontrar imágenes. Creo que hay imágenes. En el Instagram de Yulisa Céspedes creo que vi videos de lo que está pasando en Jamaica. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró a todo el país
como zona catastrófica bajo la Ley de Wow. Gestión de Riesgos de Desastre ante la magnitud de las pérdidas humanas y materiales. El ministro de Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie, informó que se registraron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y daños severos en la infraestructura vial y eléctrica, además de comunidades completas incomunicadas. Mientras Jamaica enfrenta esta emergencia nacional, la República Dominicana contabiliza sus propias pérdidas. Porque hay que hacer un balance. O sea, no, lo que hay es que ver que nosotros somos un país dichoso. Gracias a Dios, así mismo. Un país extremadamente dichoso, porque si tú te fijas en los últimos 15 años... Y también, aparte de lo dichoso que somos, recordemos que nosotros estamos recubiertos por cordilleras y montañas que son las que de alguna manera protegen a que esos impactos no sean tan... o sea, dependiendo de cómo venga el fenómeno atmosférico, pues que no tengan gran impacto. Estamos cubiertos por cordilleras y montañas. Sí, pero mira, nosotros estamos en la ruta de los ciclones, de los huracanes. Sí. Nosotros estamos encima de yo no recuerdo cuántas fallas tectónicas. Puerto Rico sufrió hace unos cuantos añitos atrás varios terremotos uno detrás de otro. Ay, sí. Haití, que lo tenemos en la misma isla Al pegadito, lado. ha tenido terremotos. Todos los países de la región han tenido huracanes sumamente agresivos como el que tiene Jamaica hoy. Y nosotros, afortunadamente, Dios nos ha visto con ojos de piedad y no ha tenido el alto costo que ha tenido para Haití o para Jamaica o para Cuba o para el mismo Puerto Rico en su momento. Nosotros hemos tenido más pérdidas en temas de agrícola y en infraestructuras públicas, pero la realidad es que no ha tenido el costo en vidas humanas que ha tenido para otros países. Mira, en el caso de el paso del huracán que ha dejado su rastro y daños en desplazamiento en la región, en Haití más de 2,000 personas fueron acogidas en escuelas y centros comunitarios habilitados como refugios de emergencia. Según Yanni Dusat, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 20 escuelas y liceos fueron habilitados en municipios como Les Cayes, Conteaux, bueno, el caso es que yo no sé francés, vamos a seguir. Dentro de las principales necesidades son los refugios, agua potable, saneamiento y alimentos. Entonces, realmente, cuando lo mismo que tú dices, cuando vemos que Haití, que está ahí mismo al lado, estamos hablando de 2,000 personas damnificadas que están en una situación de vulnerabilidad y que requieren refugio. Realmente nosotros podemos decir que somos un país bendecido, somos un país de Dios, somos un país que de hecho creemos en Dios de manera como religión. Nosotros tenemos esa cultura y yo creo que eso nos ha ayudado bastante. Despertar, política.